Ok, jóvenes, buenos días. Vamos a empezar la clase. Pónganse visibles. No los veo. Bueno, ayer nos quedamos, terminamos ayer la clase de vectores, ¿no? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es continuar e iniciar con la clase de, con la clase de electrostática. Entonces, vamos a, ya tengo la clase preparada. Entonces las voy a poner. Eh, espero que la cosa no se trabe. Ayer con el otro grupo se me ocurrió usar Zoom y a los 40 minutos nos votó. Entonces, no me di cuenta que nos votó y al final no terminamos de ver la clase. Pero bueno, entonces, mm, les pongo el video. Ustedes me dicen si se escucha y si se ve. ¿Sale? Entonces, ahí les va. Bueno, entonces, el- la parte de la electricidad y magnetismo gira alrededor
de una propiedad de la materia a la cual vamos a llamar carga eléctrica. ¿Sí? Entonces, generalmente los fenómenos que se estudian en la física giran alrededor de las propiedades de la materia. Entonces, la materia va a tener ciertas propiedades y a partir de ahí deducimos un conjunto de leyes físicas y desarrollamos un conjunto de teorías que van a girar en torno de alguna propiedad en particular, ¿sí? De un fenómeno. Entonces, en el caso de la electricidad y el magnetismo, pues lo que vamos a estar estudiando, todo gira alrededor de algo tan simple como el hecho de que exista esta propiedad de la materia que le vamos a llamar carga eléctrica. En realidad no existen fenómenos magnéticos, aquí hablamos de electricidad y magnetismo, pero en realidad lo único que vamos a estudiar y la diferencia entre la electricidad y el magnetismo es que la electricidad estudia la electricidad y el magnetismo se dividen en electrostática y en magnetostática. Y en general uno estudia los fenómenos asociados a las cargas eléctricas en reposo y el magnetismo estudia las cargas eléctricas en movimiento. Entonces, básicamente, pero es el mismo fenómeno, ¿sí? Entonces, pues vamos a partir de que, de algo muy básico, esta propiedad de que les hablo, pues lo voy a repetir, es una propiedad más como existen muchas más propiedades de la materia. No sé, podemos hablar de la masa como otra propiedad de la materia. Podemos hablar como, no sé, del color, pero no del color que ustedes conocen, sino del color de los quarks, por ejemplo, del sabor, ¿sí? Cuando hablamos del sabor, hablamos de que existen dentro de las partículas, no sé, otra propiedad asociada a algo que se llama número leptónico, y que por lo tanto vamos a poder tener partículas cargadas que van a tener sabor, ¿no? Por ejemplo, sabor electrón, sabor muón, sabor tau. En fin, son un conjunto de propiedades que van asociadas a distintos fenómenos. Entonces, en el caso de electricidad y magnetismo, pues todo gira alrededor de esta propiedad, ¿sí? Bueno, esta propiedad que le llamamos carga eléctrica se asocia a partículas que se van a comportar de una manera muy particular y en este caso van a presentar fenómenos que vamos a poder observar experimentalmente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los fenómenos que podemos observar experimentalmente? Pues no sé, que dos partículas que tienen esta misma propiedad pueden manifestar comportamientos en los cuales si yo puedo tener dos partículas que tengan exactamente la misma propiedad, pues a lo mejor se pueden rechazar. Estas partículas se pueden atraer, pueden manifestar una fuerza entre ellas
eh, que está dada por la ley de Coulomb, ¿sí? Entonces, y que viene en dos distintos presentaciones, ¿sí? Es decir, puedo tener una, ya sé que existe algo que se llama carga eléctrica, entonces yo voy a tener una partícula cargada, voy a tener otra partícula cargada, y entonces yo voy a observar el siguiente fenómeno. Voy a observar que si estas dos partículas cargadas se aproximan una a la otra, entonces van a suceder de dos sopas. Que estas dos partículas se repelen, se puedan repeler, o sea, puedan rechazarse la una o la otra, la una con la otra, o que estas dos partículas, en lugar de rechazarse, hagan lo contrario, que se atraigan. Entonces, la primera manifestación que vamos a tener es la existencia de una fuerza que caracteriza el comportamiento de estas partículas cargadas, ¿sí? Entonces, si estas partículas, si yo pongo una partícula que yo digo que tiene esta propiedad y una carga eléctrica, la pongo cerca de otra partícula y no hay ninguna interacción, entonces, ¿qué puedo decir? Pues que alguna de estas partículas no tiene carga eléctrica. ¿Sí me entienden? Entonces, para que yo pueda manifestar y para que yo pueda decir que estas partículas tienen esta propiedad, pues deben de manifestar una relación o una interacción entre ellas que obedezca a un comportamiento muy particular. Y a esto se le llama la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es una expresión, es una fuerza, es una relación que nos manifiesta, que nos relaciona la propiedad en sí que se está estudiando y además un conjunto de características que nos relacionan, que nos dan una idea de cómo estas partículas pueden estarse relacionando la una con la otra. Entonces, básicamente, la ley de Coulomb es una fórmula fenomenológica que se observa, que se deduce a partir de fenómenos experimentales. ¿Sí? Entonces, se hace a partir de un modelo matemático que se genera únicamente a partir de análisis puramente fenomenológicos, quiere decir puramente experimental. Entonces, desde el punto de vista experimental, se empieza a estudiar la interacción o la relación de dos partículas que pueden estar cargadas y nos damos cuenta de una cosa. Primero, que hay una fuerza entre dos partículas. Si dos partículas están cargadas, entonces vamos a observar una fuerza entre ellas, ¿sí? Es lo que va a caracterizar a las partículas cargadas. Va a haber fuerza de interacción entre ellas. Ahora, podemos tener fuerzas de interacción de distintas maneras, de distintos tipos. Ahora, en el caso de las partículas cargadas, esta fuerza va a tener un comportamiento muy particular. ¿Sí? Entonces, en este caso, el comportamiento va a estar dado por la ley de Coulomb. Entonces, la ley de Coulomb me dice, miren, si dos partículas están cargadas, es decir, si dos partículas tienen la propiedad de la carga eléctrica, entonces,
lo que va a suceder es que vamos a tener una fuerza de interacción entre ellas que va a estar dada por el producto de las cargas, es decir, cuánta carga va a tener una partícula. O sea, el producto de esta carga va a ser Q1, Q2, el valor de la carga 1, el valor de la carga 2, ¿sí? Multiplicado por una constante, ¿sí? Y dividido entre la distancia de separación al cuadrado. Entonces, la fuerza que va a existir o la forma en la que estas partículas va a estar dada va a depender de las cargas, de la carga 1, de la carga 2, entre la distancia de separación al cuadrado. Esa es la magnitud de la fuerza, ¿sí? Esa es la magnitud de la fuerza que nosotros vamos a ser capaces de medir experimentalmente. Pero obviamente aquí estamos hablando de que obviamente la fuerza es una cantidad vectorial y por lo tanto le debemos de dar un carácter vectorial. Sí, entonces, desde el punto de vista vectorial, las propiedades vectoriales pues, son muy fáciles. Simple y sencillamente la fuerza, en todos los casos, la ley dada por la ley de Coulomb y observado experimentalmente, pues es tal que la fuerza entre ellos va a ir siempre a lo largo de el vector que une a la carga 1 con la carga 2. Entonces, es decir, va a ir de forma, va a tener un carácter vectorial y este carácter vectorial simple y sencillamente va a ir a lo largo de la línea que une a una carga con la otra. ¿Sí? Entonces, estrictamente hablando, la ley de Coulomb, desde el punto de vista vectorial, es la constante, la carga 1, la carga 2, entre la distancia al cuadrado. Esto nos da la magnitud y el carácter vectorial se lo da el vector unitario, ¿sí? Que va a ir en la dirección de la línea que une la carga 1 con la carga 2. ¿Sí? Entonces, obviamente aquí nos podemos dar cuenta que vamos a observar algunos casos. Si este es el modelo, nosotros hacemos una experimentación y nos damos cuenta que va a haber casos en los cuales esta fuerza puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí? Es decir, que puede atraer a las partículas o puede repelerlas, ¿sí? Entonces, en el caso de que las partículas se repelen, quiere decir que toda la fuerza que está aquí, todo este valor, esta cantidad que está aquí, pues va a tener valor positivo. Y si las fuerzas, si vamos a observar fenómenos en los que se atragan, quiere decir que el producto de esto puede ser positivo o puede ser negativo. En el caso de fuerzas atractivas, ese producto va a ser negativo. Entonces, eso se observa experimentalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, pues concluimos que esta propiedad de la materia viene en dos distintas presentaciones. Viene en una presentación en la que el producto es negativo y una presentación en la que el producto es positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener la carga eléctrica se va a dividir entre carga positiva y negativa. ¿Sí? Y entonces, ¿qué quiere decir? Pues eso ya desde el punto de vista más teórico de la física, pues está asociado con las simetrías que van a existir en la naturaleza. Y pues ya cuando nos ponemos a estudiar más en serio la física, pues nos vamos a dar cuenta de que en efecto
para que las cosas puedan funcionar como deben de funcionar, si existe una carga positiva, va a existir una carga negativa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que en la naturaleza nos vamos a encontrar partículas que tengan esta propiedad y que tengan también la propiedad de tener carga positiva y carga negativa. ¿Sí? Bueno, entonces, pues ya, alrededor de esta propiedad es alrededor de lo que gira la electricidad y el magnetismo, ¿no? Y es un fenómeno, pues, probablemente los fenómenos más importantes en lo que en la naturaleza y que más impacto tiene en nuestras vidas, ¿no? Entonces, por otro lado, entonces, cuando nosotros hablamos de esta propiedad, nosotros siempre nos debemos de preguntar cuál es el origen, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra propiedad mucho menos complicada, y quiero poner como complicada entre comillas, puede ser la masa, por ejemplo, ¿no? Y decimos, bueno, la masa, todo el mundo sabe qué es la masa, pues más o menos. Entonces, todo el mundo puede decir, no, más o menos yo tengo yo entiendo que es el concepto de masa, pero es una propiedad, ¿no? Entonces aquí el asunto es decir, bueno, y entonces, ¿quién es el portador de esa propiedad, no? Y ya cuando nos ponemos a analizar las cosas, pues nos damos cuenta que desde el punto de vista teórico más profundo, nadie sabe qué carajos es la masa. ¿Sí? Todavía los experimentos de física más avanzados que se están realizando, están encaminados a conocer qué carajo es la masa. ¿Sí? A ciencia cierta todavía no lo sabemos bien. Entonces, ¿qué pasa con la carga eléctrica? Pues no sabría decir realmente si la conocemos a profundidad. Lo único que sabemos es que su principal portador en la naturaleza es una partícula que se llaman electrones, ¿sí? Y estos electrones los encontramos dentro del núcleo, dentro de los átomos. Más o menos entendemos cuál es la composición de los átomos. Sabemos que los átomos forman moléculas y las moléculas ya son las que se encargan de formar a la materia que más o menos podemos entender. Entonces, nosotros tenemos nuestro modelo atómico, entonces vamos a tener un núcleo que va a tener aquí, el más básico va a ser el átomo de hidrógeno, es el más sencillo. Y el átomo de hidrógeno va a tener el núcleo, ¿sí? Va a tener un electrón que va a estar moviéndose alrededor de esta hora. Bueno, entonces en su curso de mecánica de la partícula, deben de haber visto que para que esto mantenga algo que se llama conservación aumento angular, aquí debe de haber una fuerza central, entonces debe de existir una fuerza que atraiga a los electrones, ¿sí? Entonces, obviamente aquí también tenemos que tener un protón, que sea el que tenga una carga positiva. Aquí vamos a tener una carga negativa y vamos a tener una carga positiva. Entonces aquí ya hay una fuerza atractiva entre algo que está dentro del núcleo
¿sí? Y que debe de atraer al electrón, y por lo tanto va a hacer que el electrón gire alrededor del núcleo, ¿no? Entonces, en la naturaleza, el principal portador de carga eléctrica libre es el electrón, ¿sí? Vamos a tener carga eh, eh, positiva y carga negativa. El electrón va a tener carga negativa, ¿sí? Entonces, va a ser el electrón el principal portador de carga libre. En el caso del protón, pues va a tener también carga, carga eléctrica. En este caso, el protón va a tener carga eléctrica positiva. Pero no va a ser tan capaz de moverse no va a ser capaz de moverse tan libremente. ¿Sí me entienden? Ahora, como todo en esta vida, les vuelvo a comentar, hay simetrías. Entonces, debido a que hay simetrías, va a existir el electrón va a tener su opuesto, y va a ser su antipartícula, y a la antipartícula asociada al electrón se le llama el positrón. ¿Sí? Entonces, el positrón va a tener propiedades de simetría opuestas al electrón, y dentro de esa simetría se encuentra la carga eléctrica. Entonces, de forma tal que cuando un electrón se encuentre con un protón, estas dos partículas se van a aniquilar y van a generar energía producto de esa aniquilación. ¿Sí? Ahora, en la naturaleza existen también partículas cargadas. No sé, ¿qué otras partículas cargadas existen? Pues existe, por ejemplo, los muones. Existen, por ejemplo, los taones, ¿sí? Existen, por ejemplo, los piones. El protón también es una partícula cargada, ¿sí? Existen, existen los quarks, ¿sí? Todas esas partículas tienen esa propiedad también, son partículas cargadas. Ahora, y además tienen un comportamiento bastante interesante. Por ejemplo, ¿qué es lo que constituye al protón? Sí, el protón es una partícula que va a tener un tipo de carga. Va a tener carga positiva. Va a tener carga positiva. Entonces, ¿quién le da la carga eléctrica al protón? Sí, nosotros decimos que el principal portador de la carga eléctrica es el electrón. ¿Sí? El electrón, uno se pregunta, ¿quién le da la carga eléctrica al electrón? Pues él mismo, él es el portador, él es el jefe. En el caso del protón, el protón va a tener estructura. ¿Sí? El caso del electrón, el electrón no tiene estructura. ¿Sí? Lo consideramos como una partícula puntual. Entonces, el caso del protón, ya sabemos que va a estar constituido por quarks. Y estos quarks van a tener algo muy interesante, que va a ser carga eléctrica, pero va a ser carga eléctrica fraccionaria. ¿Sí? Entonces, aquí el protón va a estar constituido de 3 quarks, y estos quarks le van a dar un pedazo de una fracción de su carga eléctrica. Entonces, de esa manera, nosotros podemos decir que estos quarks tienen carga eléctrica fraccional. Sin embargo, en la naturaleza como tal, libremente no vamos a encontrar partículas que tengan carga menor a la carga del electrón. Es lo más pequeño que podemos vivir. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con los quarks? Que cuando ustedes agarran a los quarks, los van a encontrar siempre como hermanitos. ¿Sí?
ustedes nunca van a encontrar un quark solo. Entonces, por eso nunca van a encontrar una partícula que tenga una fracción de un quark, de una fracción de la carga eléctrica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa si ustedes agarran y jalan un quark para acá? Y le jalan con muchísima fuerza. Los quarks tienen carga, interacción electrónica, van a tener fuerza electrónica, o sea, se van a rechazar o se van a traer vía la interacción eléctrica, pero también van a tener otra interacción que se le va a llamar la interacción fuerte, ¿sí? Que es la que los mantiene juntos formando el protón. Entonces, cuando ustedes tienen la capacidad de sacar un quark de aquí y separarlo del núcleo, este quark lo que va a hacer es, ok, dice, me van a generar, van a desprender de aquí, pero para que yo pueda existir solo, debo de venir acompañado con alguien más. Entonces, si ustedes lo sacan de aquí, esta cosa va, ¿qué creen que va a pasar? Va a aparecer otro quark. Entonces, en lugar de tener a lo mejor 2 quarks separados, vamos a tener 4 quarks. ¿Sí? Entonces, nunca puede haber quarks solos, libremente. Siempre van a aparecer juntos de otros. Entonces, eso permite que no existan partículas cargadas que tengan carga fraccional. Entonces, obviamente, dentro de las propiedades y simetrías de la materia, pues está la conservación de la carga. ¿Sí? Entonces, eso, pues, simple y sencillamente, la conservación de la carga nos dice que la carga nunca se va a crear ni se va a destruir, siempre se va a conservar. Entonces, es por eso que siempre, en el caso de partículas libres, ¿sí? De cargas de movimiento, el único portador capaz de, de portar cargas libres en movimiento va a ser el electrón, ¿sí? El principal, ¿sí? Porque sí puedo tener muones que estén volando, pero al final de cuentas estos muones se van a morir, van a decaer en piones y estos piones van a decaer en otras cosas, para neutrinos, y estos se van a ir a electrones y positrones. Y al final de cuentas, todo va a recaer después de mucho tiempo a únicamente electrones. Ahora, entonces, dentro de la ley de Coulomb, nosotros vamos a tener una constante, ¿sí? En el sistema MKS va a valer 8.99 por 10 a la 9 Newton metro de Coulomb cuadrado. Y esto nos da unidades de fuerza. Y también va a estar dada como 1 entre 4 pi epsilon 0. ¿Sí? ¿De dónde creen que salga ese 4 pi? Bueno, se los dejo de tarea, pero ya lo hemos visto. Entonces, ahí el epsilon 0 es una constante que nos habla de la permitividad del medio. Entonces, las cargas eléctricas van a existir y van a estar dentro de un medio. Puede ser vacío, puede ser algún otro medio. Entonces, lo que nosotros estamos estudiando es las respuestas o el comportamiento o los fenómenos asociados a esa propiedad en particular, pero esas propiedades o esos fenómenos los estamos estudiando dentro de un medio. Puede ser el vacío, puede ser una materia y que tenga ciertas propiedades. Entonces, el epsilon 0 tiene, en este caso, la propiedad de decirnos las respuestas del vacío, cómo va a responder el vacío a la presencia de este fenómeno en particular. ¿Sí? Entonces, en general, la constante K va a ser 1 entre 4 pi epsilon 0. Esto lo puse de extra.
vamos a ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que existe una propiedad de la materia? Distinta a la carga eléctrica. Bueno, pues porque observamos fenómenos similares, ¿no? Por ejemplo, los fenómenos asociados a, no lo sé, la interacción que existe entre la Tierra y la Luna. Ahí observamos que la Luna gira alrededor de la Tierra, hay conservación de un momento angular, entonces debe de existir algo que interacción entre ellos, debe existir una fuerza central, y nos damos cuenta que esa fuerza está asociada a que los dos objetos tienen una propiedad de la materia, y esa propiedad de la materia se llama masa. ¿Sí? Entonces aquí volvemos a analizar experimentalmente y nos damos cuenta que aquí la interacción se da por una propiedad diferente. ¿Sí? La interacción va a tener magnitudes diferentes. ¿Sí? En el caso de la materia, pues no tenemos nada más viene en un sabor, no tenemos materia, por así decirlo, cargas másicas positivas y negativas, si lo ven, que la materia nada más dos partículas que tienen masa únicamente se atraen, no se rechazan. ¿Sí? Una obedece a la ley de Coulomb, que ya vimos, y otra obedece a la ley de gravitación, en donde vamos a tener una constante nuevamente, vamos a tener una masa M1, vamos a tener una masa M2, y va a haber también el efecto de que va a ir como 1 en R cuadrada, y vamos a tener una constante de gravitación que va a estar dado como 6.67 por 10 a la menos 11, no sé si está correcto, está correcto. Y pues obviamente va a tener el mismo comportamiento. Sin embargo, el hecho de que el universo funcione como funciona ahorita, mucho tiene que ver con las magnitudes y la relevancia y la relación que tienen estas dos. ¿Sí? Fíjense, vamos a comparar el electrón como dentro de las propiedades que el mismo electrón tiene, pues también resulta que va a tener una propiedad que se va a llamar masa. Los electrones son objetos masivos. Entonces, el electrón va a tener una masa de alrededor pues, de 500 megaelectronvolts. Eso convertido comparado con un kilo de tortillas, pues es alrededor de 9.2 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces, el hecho de que tenga esta propiedad, la propiedad de la masa, quiere decir que va a tener interacción vía fuerza gravitacional. Entonces, entonces el electrón va a tener fuerza eléctrica y fuerza gravitacional. ¿Sí? Entonces va a interactuar por medio de estas dos fuerzas. Ahora, cuando nosotros nos podemos a decir, bueno, a ver, vamos a ver quién es más fuerte. ¿Sí? Entonces nos podemos a comparar la razón de la fuerza gravitacional contra la fuerza eléctrica. Entonces, pues nada más le ponemos los números, ¿sí? Nada más le ponemos ahí los números. Si hacemos la razón, pues va a resultar que la fuerza eléctrica entre la fuerza gravitacional, pues es de 4.16 por 10 a la 42. Ese es el tamaño de la diferencia. Es decir, ¿qué quiere decir? Que la fuerza eléctrica es inmensamente mucho más fuerte que la fuerza eléctrica. ¿Sí? Entonces, eso trae implicaciones completamente
enormes al comportamiento de cómo, a la forma en la que este universo opera, ¿no? Entonces, este curso, simple y sencillamente, va a tener como origen esta propiedad y va a tener también como origen esta expresión, esta ley. A partir de aquí, de esta interacción que es, de esta fórmula que es experimental, ¿sí? Uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué R cuadrada o etcétera, etcétera? Pues porque eso es lo que da y eso es lo que se observa, ¿sí? Entonces, a partir de esa expresión, vamos a nosotros a desarrollar todo nuestro concepto de fuerza. Entonces, si se dan cuenta, ya vamos a empezar. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Pues simple y sencillamente calcular las fuerzas debidas a las fuerzas que existen entre partículas cargadas como primer ejercicio, ¿sí? Y no, sin olvidarnos de que aquí vamos a tener una constante, la carga 1, la carga 2, entre la distancia de separación al cuadrado, ¿sí? Déjenlo más chiquito para que podamos verlo mejor. Entre la distancia de separación al cuadrado vamos a tener la fuerza de Coulomb, que me dice, ok, va a ser K por Q1, Q2, entre R cuadrada, y después el vector unitario. No nos olvidemos de ese vector unitario. Entonces, ¿qué es en realidad lo que estamos diciendo? Bueno, esta es una fuerza, es un vector, le pongo aquí su vector. Listo, entonces, ¿qué es lo que me va a decir? Miren, vamos a verlo de manera más visual. Vamos a tener una carga aquí. Q1. Vamos a tener una carga Q2. Y vamos a tener un vector unitario R1. Un vector R1. Vamos a tener un vector R2. ¿Sí? Entonces aquí hay de dos sopas. Vamos a medir, vamos a tener el vector que va a unir. Me salió mi dibujo. Vamos a tener la línea que une estos dos vectores. ¿Sí? Entonces, aquí lo que voy a hacer es escribirla de otra manera. En lugar de poner R cuadrada, voy a poner R mayúscula al cuadrado y aquí voy a poner R unitaria. ¿Sí? Entonces, aquí voy a poner esta distancia de separación es R. ¿Sí estamos? Ahora, entonces, aquí lo que podemos decir es, a ver, entonces, ¿tú qué vas a hacer? Aquí yo voy a estudiar la fuerza de 1 debido a 2 y aquí voy a estudiar la fuerza sobre 2 debido a 1. ¿Estamos? Y que por tercera ley de Newton, la fuerza de 1 debido a 2 es igual al negativo de la fuerza de 2 debido a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto?
Pues entonces lo que quiere decir es que, miren, vamos a tener la fuerza 1 sobre 2 va a ser igual a K, U1, U2, R, un vector R unitario. Aquí la diferencia va a ser en que este vector R, el vector R, la magnitud del vector R, a lo que yo le llamo R, es ¿quién? Es la magnitud del vector R1 menos R2 o la magnitud del vector R2 menos R1. Estas magnitudes van a ser las mismas. La magnitud, ¿sí? Aunque los vectores R1, R1 menos R2 y R2 menos R1 vayan en direcciones diferentes. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a escribir un vector unitario uno, 2, así lo voy a escribir, entre R cuadrado. Es un vector unitario. Y la fuerza 2, 1, pues es exactamente lo mismo. K, Q1, Q2, pero aquí vamos a cambiarle el signo y en lugar de ponerle R21, vamos a ponerle R12. Donde R unitario 1, 2 es igual a R21. Simple y sencillamente aquí tengo, este puede ser el vector unitario R21 y aquí vamos a tener un vector unitario R12. ¿Estamos? Entonces, tomando esta notación, el vector R12 unitario es el vector R1 menos R2 entre, lo voy a escribir así, R1 menos R2 entre la magnitud del vector R1 menos R2. ¿Listo? Ahí está. Es el vector que va de aquí para acá. Este vector es ¿quién? R1 menos R2. Ese que va para arriba es R1 menos R2. Y el que va para abajo es R2 menos R1. ¿Sí? Bueno, entonces esto ya va teniendo forma de algo que nosotros ya hemos visto frecuentemente. ¿Sí? Entonces, simple y sencillamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Vuelvo a repetir. Ahora la voy a volver a describir. La fuerza 1 sobre 2 va a ser igual a la constante K por la carga 1, la carga 2, que multiplica aquí, aquí voy a escribir el unitario. Entonces voy a escribir R2, R1 menos R2 entre la magnitud al cuadrado, pero el unitario lleva un vector, entonces me va a quedar 1 entre R1 menos R2 al cubo. ¿Estamos? Y la fuerza 2 sobre el 1, pues también lo puedo escribir así si yo quiero, ¿no? Va a ser la constante K, U1, U2,
por el vector R2 menos R1 entre la magnitud de R2 menos R1 al cubo. ¿Sí? Entonces, de aquí es claro que una fuerza es la opuesta de la otra. Ahí está. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar es, pues vamos a utilizar esta ley experimental para describir los fenómenos asociados primero a las cargas eléctricas en reposo, que es lo que hace la electrostática. Yo tengo cargas eléctricas en reposo, me pongo a estudiar los fenómenos asociados a estas cargas, ¿sí? Primero lo que voy a hacer es asumir que voy a tener cargas puntuales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo a la fuerza 2 no se toma, no, pues está metido aquí. En uno tengo R1 menos R2 y en otro tengo R2 menos R1. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, yo voy a tener, fíjense, yo voy a tener primero, ¿cómo estudio los fenómenos de electrostática? Pues tengo que tener dos partículas. Y estas partículas deben de ser partículas cargadas. ¿Estamos? Ahora, digamos que yo quiero estudiar los fenómenos asociados a la partícula Q1. Aquí, la roja. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense qué es lo que involucraría hacer un trabajo experimental de los fenómenos asociados a la partícula Q1. Entonces, para que yo pueda estudiar estos fenómenos, yo tengo que traer otra partícula. ¿Sí? Tengo que traer otra partícula para testear esta. ¿Sí? Para testear esta tengo que traer esta. Y a esta se le llama partícula de prueba. Partícula. Ay. Partícula de prueba. Ahí es partícula. Partícula de prueba. Prueba. ¿Sí estamos? Entonces, esta partícula de prueba pues tiene que ser una partícula cargada. Entonces, si yo quiero estudiar todos los fenómenos alrededor, pues voy a traerla, voy a ubicarme aquí, voy a ver qué fuerza hay, y después me paso para acá, y voy a ver qué fuerza hay, después me paso para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, en todos lados con mi partícula de prueba y mido. Me paro y mido, me paro y mido, me paro y mido. Entonces, en cada uno de esos puntos yo estoy estudiando la ley de Coulomb. ¿Estamos? Entonces, después, ¿qué es lo que voy a hacer? Ok, ya hice todo lo que tiene que ver con la partícula Q1, pero si nos damos cuenta con la partícula Q, pero si nos damos cuenta, todo lo que estamos midiendo depende también de la partícula de Coulomb. ¿Sí? Bueno, entonces ya lo hago. Ya, lo hago para una partícula. Después pongo otra partícula y después pongo otra partícula y después traigo de nuevo mi partícula de prueba porque quiero estudiar los fenómenos asociados no solamente a una carga, sino a tres cargas, por ejemplo. Entonces quiero ver, estudiar experimentalmente qué es lo que le va a pasar a mi partícula de prueba cuando la pongo en la presencia de otras tres partículas que van a estar separadas y que van a tener una configuración, no sé, lineal. ¿Sí? Entonces, obviamente, las fuerzas son cantidades vectoriales,
nosotros sabemos que un vector va a obedecer un principio de que un vector es, cumple con las propiedades de un espacio vectorial, y por lo tanto un vector puede ser obtenido a partir de una combinación lineal de cualquier conjunto de vectores, y la fuerza, pues, como al tener este carácter vectorial, ¿qué quiere decir? Pues que la fuerza va a ser una cantidad que se puede obtener a partir de la suma de muchas otras fuerzas, como lo aprendieron en su curso de mecánica. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en el caso de que tengamos una partícula, dos partículas, tres partículas, y queremos calcular la fuerza de esas tres partículas sobre una cuarta partícula, que en este caso sería la carga Q? Entonces, eso ahí vamos a tener que la fuerza, el fenómeno va a manifestar propiedades de superposición, que quiere decir que la fuerza total debida a estas cargas Q1, Q2 y Q3 sobre la carga Q1 va a ser la suma vectorial de cada una de las fuerzas individuales, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos eso, pues decimos, ok, bueno, entonces ya sé que la fuerza debida a una carga Q, Q chiquita sobre una carga Q grandota, pues está dada por la ley de Coulomb. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos tres? Pues bueno, cumple el principio de la superposición. Entonces, ahora yo lo que me voy a poner a estudiar es las fuerzas eléctricas debidas a no una carga puntual, sino a n cargas puntuales. Entonces, de ahí me paso a decir, bueno, entonces vamos a hacer el experimento a ver si cumplen este principio de superposición, y nos damos cuenta que efectivamente la fuerza total sobre la carga Q va a ser igual a la suma de las fuerzas individuales de todas las cargas. Entonces, desde el punto viéndonos un poco más estrictos, esta fuerza va a ser igual a ¿quién? A la constante, la carga 1 sobre la carga D. Aquí voy a escribir todas las cargas, la fuerza sobre la carga U mayúscula, entre la distancia de separación R1 al cuadrado por R1 unitario al cuadrado, más aquí tendría que ser R1Q, ahí así. Y después tendría que ser carga, la Q2 sobre la Q, entre R2Q al cuadrado por R2Q unitario. Más, bla, 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 bla. La constante, la carga N sobre la Q, RNQ, o QN, sería QN. Sería al revés. Sí, sería QN. Q1 al cuadrado, Q2. Listo. Entonces, de esa manera estaríamos calculando la fuerza sobre la carga Q mayúscula debido a un conjunto de cargas. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es pues, lo trivial, simple y sencillamente hacer sumitas de vectores para calcular la fuerza sobre determinada carga debida a un conjunto de cargas, ¿sí? Entonces, pues el primer ejemplo que abordaríamos es, bueno, ya el primero no tiene sentido, el más sencillo es una carga, aquí estaríamos estudiando el campo eléctrico debido a la carga Q, perdón, campo eléctrico, la fuerza eléctrica, la fuerza de Coulomb
debido a la carga Q minúscula sobre la Q mayúscula, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, ok, bueno, ya estuvo bien, ya una carga es muy aburrido, entonces, ¿por qué no nos hacemos ahora dos cargas? ¿Sí? Entonces, a eso, y vamos a hacer dos cargas y que estas dos cargas sean una positiva y una negativa, ¿no? Entonces, a esa configuración se le va a llamar el dipolo eléctrico. Entonces, aquí, si lo que hacemos es traernos una tercera carga, para estudiar esta configuración tenemos que traer otra tercera carga, ubicarla en algún punto. Por ejemplo, aquí la carga de prueba sería Q, a verde, y aquí lo que tendríamos que hacer es aplicar el principio de superposición para sumarle esta carga que va para acá. Por ejemplo, aquí las cargas de prueba generalmente por convención, la carga de prueba, lo que utilizamos es una carga positiva, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener, si la carga verde es positiva, aquí vamos a tener fuerza de repulsión y aquí vamos a tener una fuerza de atracción. Entonces, vamos a tener una fuerza 1 y una fuerza 2. Entonces, aquí se van a cancelar las que van para acá y vamos a tener una fuerza resultante en esta dirección. Y esa sería la fuerza del dipolo eléctrico. ¿Sí estamos? Pero eso es solamente para una carga que se pone a una distancia X perpendicular a la línea que une y que pasa a través del centro de la línea que une a la carga, a las cargas del dipolo. Pero también lo podemos poner a lo largo del eje que une a las mismas cargas. Entonces podemos ponerlo aquí, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tener aquí una fuerza de repulsión y aquí vamos a tener una fuerza de atracción y al final vamos a tener una fuerza, esta va a ser la fuerza neta. Entonces aquí vamos a tener una para acá, está más cerca, es más grande, una más chiquita, entonces la resultante va a ser un poco más pequeña y esta va a ser la fuerza neta del dipolo. ¿Sí? Ahora, el dipolo es un modelo de trabajo que vamos a estar utilizando o que se utiliza mucho pues en todas las áreas. No sé, hay materiales dieléctricos, por ejemplo, en los cuales se utiliza el modelo del dipolo para estudiar el comportamiento de algunos materiales. En lugar de decir, bueno, este material consta de no sé, cargas positivas o cargas negativas, podemos decir, bueno, este material lo podemos modelar como si constara de un conjunto de dipolos, ¿no? Y estos dipolos se van a orientar de determinada manera cuando están en presencia de determinado campo eléctrico. Entonces, el modelo del dipolo va a ser pues, muy importante. Lo vamos a estudiar ya un poquito más a detalle. Entonces, hasta aquí dejamos la clase. Vamos a terminar el día de hoy y nos quedamos en el tema del dipolo. La próxima clase continuamos con fuerzas eléctricas. Va a ser un paso muy pequeño. Si se dan cuenta, aquí están aquí está el eje central de nuestro curso. La parte vectorial es R unitario entre R cuadrado. Ya lo vimos. Ustedes ya son súper expertos en eso. Entonces ya lo vimos desde el punto de vista de gradiente. Y a partir de aquí todo es trivial. Entonces, todo va a estar muy fácil. Bueno, todo está fácil. Sí y solo sí saben vectores. Si no saben vectores, van a sufrir mucho, mucho, mucho
mucho. Eh,
Ok, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Sí, profe. Listo. ¿Tienen alguna duda? Todavía no, profe. Bueno, entonces si no hay dudas, ¿existe alguna manera de ver electrones? ¿A qué te refieres con ver electrones, compañero? El concepto de Como, ver es verlo algo... como mediante algún dispositivo o cuestión así por el estilo. Bueno, es que al final de cuentas, vuelvo a repetir, tiene que ver con qué es lo que tú entiendes por ver, ¿sí me entiendes? Ok, Entonces, en física, finalmente, eh, utilizamos el concepto de identificar o de observar algunos fenómenos asociados a la presencia de determinada partícula en función de la forma en la que pueden interaccionar estas partículas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la física existen partículas que casi no se detectan, por ejemplo, la física ahorita muy de moda, por ejemplo, los experimentos de neutrinos. Y los neutrinos son partículas que no tienen carga, no tienen masa e interactúan por medio de la fuerza más débil que existe en el universo. Entonces la pregunta es, ¿cómo los ves? Bueno, pues nosotros entendemos el concepto de ver como eh, generar experimentos que nos permitan de alguna u otra manera observar fenómenos asociados a la interacción de esas partículas, ¿sí me entiendes? Entonces, no lo sé, cuando hablamos de electrones, pues sí hay muchos experimentos en los cuales podemos observar fenómenos asociados a la presencia de electrones, ¿sí? Pero así como ver un electrón, pues no, porque al final de cuentas el concepto que tú tienes de ver es, pues no sé, ves objetos tridimensionales y al final de cuentas el concepto de ver es, pues ves o sea, tus ojos, el concepto que tienen de ver es que reciben luz asociada a la reflexión, eh, a los fotones que los objetos reflejan cuando reciben luz. Entonces, cuando nosotros hablamos de ver electrones, por ejemplo, puedes tener experimentos en los cuales emites electrones, los emites a una fuente y a partir de esa fuente estos electrones van a interaccionar de alguna u otra manera y van a desviar su trayectoria y van a llegar a ciertos puntos y a ciertas regiones y en esas regiones van a manifestar un patrón, ¿sí? Pero en realidad tú no estás viendo a los electrones, tú lo que estás haciendo es observar eh, fenómenos asociados a la presencia o a la interacción de esas partículas. No sé si eso responde a tu pregunta. sí, gracias. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda, jóvenes? Bueno, entonces, si no hay más dudas, eh, los veo la siguiente clase, que es el día de mañana. Cuídense mucho, no se vayan a enfermar. Nos vemos. Profe, ¿Qué pasó? bueno, preguntaban que si el documento que presentó y lo puede pasar. ¿El documento o el video, no? Ajá. ¿El documento o el video? Si puede el documento, mejor. Está bien, sí. Si ven que no se lo subo, me recuerda, no hay ningún problema. A mí se me olvidan Dale, muy, muy fácil las cosas. dale, profe, muchas gracias. ¿Cree que podríamos ver algunos ejercicios de la clase de la tarea mañana? Sí, claro, con gusto, con toda confianza ustedes. Si tienen alguna duda, los aclaramos, sí.
Vale. Le subo el video y le subo el documento. Adiós.